Doctor, entonces a Pancho Villa, pues lo liquidan en una de las cláusulas no escritas de los protocolos secretos, llamémoslo así, de los tratados de Bucareli, pero hay más, ¿no? Bueno, aparte de esta cláusula no escrita que es el castigo a Pancho Villa, existen dos cláusulas no escritas, pero que con el tiempo se fueron cumpliendo. La primera tiene que ver con el petróleo y aquí hay que entender muy bien, porque además está muy documentado esto que voy a decir a continuación, y curiosamente está documentado en un libro del expresidente Miguel Alemán, que tuvo acceso a toda esa documentación a la que me voy a referir a continuación, que no está en los tratados de Bucareli, pero que fue una consecuencia de esos mismos tratados de Bucareli, y así lo reconoce el expresidente alemán en su libro que se llama La verdad sobre el petróleo en México. Pero muy extenso, muy difícil de leer, porque redactaba muy mal el señor expresidente, pero los documentos que tiene ahí y en los que soporta todas sus aseveraciones, sí son muy claros, no dejan lugar a dudas. Y él mismo reconoce que esto deriva de cláusulas no escritas de los tratados de Bucareli. Eh, ¿Qué pasa con la expropiación petrolera en 1938? Hay que analizarla con lupa porque se nos presenta como un logro nacionalista, revolucionario y hasta socialista del presidente Lázaro Cárdenas. Efectivamente, presidente Cárdenas, basado en el cumplimiento de unos laudos laborales, expropió las compañías petroleras que operaban en México, revocó la ley orgánica del artículo 27 de Álvaro Obregón y estableció así de manera absoluta que en lo sucesivo la explotación del petróleo estaría bajo el dominio directo del Estado del gobierno mexicano. Pero ¿qué fue lo que expropió Lázaro Cárdenas? Compañías inglesas y holandesas. Se vio afectada la compañía mexicana de petróleo El Águila, el famoso vizconde de Codworth, Whitman Pearson, y se vio afectada la compañía Shell de capital holandés, que ya había hecho una fusión en Europa con la compañía petrolera de Whitman Pearson. Eh, Se expropiaron esas compañías y cuando todo el mundo se imaginaba una intervención extranjera, el presidente de los Estados Unidos, que era Franklin Delano Roosevelt, dijo que él estaba de acuerdo con esa expropiación. Claro, no tocaron compañías estadounidenses, que estaba de acuerdo con esa expropiación y que iba a llegar a un acuerdo con el presidente Lázaro Cárdenas a nombre de las empresas europeas expropiadas para que se llegara a una solución satisfactoria. Mandó a un abogado de todas sus confianzas, que si mal no recuerdo se llamaba Donald McCloskey, que estuvo viviendo en México 3, 4 años, eh, a negociar la expropiación petrolera. Básicamente, lo que hizo eh, este abogado designado por el presidente Roosevelt fue decirle a Cárdenas de entrada: no se preocupe por la indemnización, vamos a arreglarlos con Inglaterra y Holanda para que se pague a 25 años con bonos del Tesoro mexicano, con una tasa muy baja de interés del 3% anual, garantizadas por el Tesoro de los Estados Unidos. Por ahí no se preocupe. El problema es la nueva compañía que ustedes acaban de crear, ustedes mexicanos, Petróleos Mexicanos, Pemex. Está muy bien, estamos de acuerdo en que Pemex absorba
la situación laboral que fue tan conflictiva. Estamos de acuerdo en que ustedes manejen y exploten el petróleo, pero ustedes no lo pueden hacer por sí mismos. Necesitan tecnología, necesitan capital, necesitan personal especializado y canales de distribución. Entonces, nosotros les ofrecemos todo eso, pero respetando la propiedad del gobierno mexicano sobre el petróleo. Entonces hizo algo que duró muchos años y que si se hubiera continuado eh, hasta la fecha, le estaría ahorrando a Pemex una gran cantidad de dolores de cabeza. Entre este abogado, Lázaro Cárdenas, y don Eduardo Suárez, que era el secretario de Hacienda del presidente Cárdenas, crearon una figura que se conoce como los contratos de riesgo, en donde las compañías norteamericanas en los campos petroleros ponían el capital y la tecnología para explotar el petróleo. Si la exploración y explotación eran exitosas, entonces el producto de esa explotación petrolera se dividía entre Pemex y la compañía estadounidense. Si la exploración resultaba en un fracaso, como sucedió con varios campos petroleros, las compañías no ganaban nada, perdían lo invertido en sus trabajos y el gobierno mexicano no sufría ningún quebranto. Fue un magnífico arreglo que aprobó el presidente Cárdenas como la única salida que tenía Pemex para empezar a operar como una compañía independiente y que estuvo en vigor durante aproximadamente 30 años, en donde se trabajaba a través de los contratos de riesgo que permitieron la consolidación de Pemex, porque percibía todas las utilidades que obtenían las compañías que hacían la inversión y que asumían el riesgo, y si no había rendimientos, Pemex no sufría ningún quebranto económico. Eso permitió la consolidación de Pemex, el crecimiento como la empresa más importante del Estado, como la principal pagadora de impuestos al gobierno federal y como la compañía quizá con el sindicato más poderoso y mejor remunerado del país. El problema de Pemex se descompone más o menos en 1963 por culpa del presidente López Mateos, que era un demagogo, además de mujeriego, era un demagogo terrible. Fue aquel que inventó la frase aquella que tantos escándalos ocasionó en su tiempo, de que mi gobierno es de extrema izquierda dentro de la Constitución, que no era más que una salida demagógica, y entre la demagogia de este señor estuvo la de acabar con los contratos de riesgo y decir que la soberanía nacional sobre el petróleo debería asumirla plenamente Pemex, y que entonces Pemex lo único que iba a hacer en el futuro es explotar directamente todos los campos petroleros y si requería de suministros o de tecnología, pagarla no en contratos de riesgo, sino en contratos de servicio. Es decir, en ese momento se dejan los contratos de riesgo, Pemex asume el manejo de toda la producción petrolera y lo que requiere del extranjero, principalmente de los Estados Unidos, lo paga a través de contratos de servicios, ya sin que la compañía proveedora asuma los riesgos que había asumido en el pasado. Fue una barbaridad. Claro, en esa época los periódicos decían: López Mateos lleva a cabo la verdadera nacionalización del petróleo y ahora sí el petróleo es nuestro, como la electricidad, y todas las tonterías que hizo este presidente, que fue sumamente demagogo e irresponsable.
Es ahí cuando se inician los problemas con Pemex. Es cuando Pemex empieza a tener que endeudarse para poder pagar los contratos de servicios. Mientras estaba bajo el sistema de contratos de riesgo, no había ningún problema, porque si la explotación no producía rendimientos, Pemex no perdía nada. Si producía rendimientos, Pemex se llevaba el 50%. En el momento en el que asume todo Pemex, entonces ya no participa los rendimientos con las empresas estadounidenses, sino que celebra contratos de servicios que le tiene que pagar. El problema es que Pemex ha manejado muy mal la explotación del petróleo. Hubo épocas muy buenas, épocas muy malas, y para cubrir los contratos de servicios que requiere para su operación, se tuvo que endeudar. Y por eso a la fecha Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Es la única empresa que tiene pérdidas acumuladas. Todas las grandes compañías, sobre todo norteamericanas, generan grandes utilidades por la venta del petróleo, aún en esta época de sustitución energética, mientras que Pemex sigue acumulando trimestre tras trimestre, pérdida tras pérdida, precisamente porque tiene que pagar la tecnología y todos la maquinaria, insumos, todo lo que tiene para realizar su operación petrolera es pagado o rentado a compañías extranjeras, que como no le alcanza el dinero a Pemex para pagar todo lo que tiene que contratar, entonces se endeuda y el endeudamiento de Pemex parece no tener fin. En 2013 se trató de remediar esta situación con aquella reforma energética del gobierno de Peña Nieto, que ahora tanto se critica, en donde se crearon las licitaciones y las rondas petroleras, precisamente para revivir los contratos de riesgo y que las empresas extranjeras que invirtieran en el petróleo mexicano lo hicieran asumiendo los riesgos, participando a Pemex de los rendimientos, pero asumiendo los riesgos de la explotación petrolera. Eso tuvo una vigencia efímera de unos 5 años. Llegó el actual gobierno, y el actual gobierno ya decidió que otra vez Pemex debe ser el motor de la industria nacional, como si estuviéramos en los tiempos de López Mateos hace cerca de 70 años, y otra vez canceló las rondas, no quiere asignar campos petroleros a empresas extranjeras, quiere que toda la explotación la haga Pemex, pero pues, Pemex tiene que seguir contratando los insumos, la maquinaria, la tecnología que requiere de empresas extranjeras, y entonces sigue endeudando, y parece ser un cuento de nunca acabar. Pero bien, esta historia de Pemex demuestra otra de las consecuencias de Bujareli, y eso, repito, lo reconoce el expresidente alemán, que escribió precisamente su libro, que es de circulación muy restringida, se llama La verdad sobre el petróleo en México, circuló en los años 70 más o menos. Esto lo hizo como una reacción a lo que hizo López Mateos, porque precisamente uno de los partidarios de los contratos de riesgo fue el presidente alemán. Claro, él también se benefició porque fue un presidente corrupto, pero de cualquier forma sí entendió el problema y entendió también lo que habían pensado sus predecesores, Lázaro Cárdenas y Manuel Camacho, que la solución para convertir a Pemex en una empresa verdaderamente productiva, exitosa, que fuera además el sostén vía impuestos del gobierno federal, pues eran los contratos de riesgo. El acto de demagogia de López Mateos de acabar con los contratos de riesgo es combatido por Alemán en los años 70 a través de ese libro, La verdad del petróleo en México, que está muy mal escrito, pero muy bien documentado.
Y ahí está toda la información de todos los beneficios que obtuvo Pemex con los contratos de riesgo y cómo se perdió con la reforma que hizo en 1963-64 López Mateos. Repito, Peña Nieto trató de corregir esa situación, pero ya la volvieron a echar para atrás y Pemex sigue acumulando deuda como la empresa petrolera más endeudada del mundo, lo que afecta a la calificación crediticia de México y la capacidad como país de recibir financiamiento extranjero. Pero bien, todo esto tiene su origen en los tratados de Bucareli, en donde se contempló en cláusula no escrita pasar de la dependencia del petróleo de las empresas inglesas y holandesas a la dependencia del petróleo de las empresas de los Estados Unidos. Y para terminar, hay otra cláusula no escrita. Esta me la confirmó el que fuera mi maestro en la Facultad de Derecho hace muchos años, don Andrés Herrera Rojas, que fue secretario del Trabajo, senador de la República, y que tenía también información de la época, fue secretario del Trabajo con don Miguel Alemán, y luego fue senador de la República con Díaz Ordaz. Cerrojas me confirmó que efectivamente un convenio no escrito de retrasar la industrialización de México por lo menos 25 años para evitar que México, con su potencial de fuerza de trabajo y recursos naturales, pudiera competir con Estados Unidos en ciertos sectores manufactureros. Por ejemplo, en esa época la fabricación de automóviles, que era la industria del futuro en esos años. Y esto se viene a confirmar cuando ya habían pasado esos 25 años de veda, que se expide la primera ley de industrias nuevas y necesarias, en donde por primera vez el gobierno federal otorga subsidios a quienes invirtieran en la creación de empresas. Entonces, el proceso de industrialización a fondo de México arranca en los años 50, dependiendo obviamente de capital y tecnología de los Estados Unidos, pero habiendo dejado 3 décadas sin procesos realmente de industrialización. Sí, México, después de los tratados de Bucareli, continuó siendo una sociedad agrícola en una medida importante y es hasta el inicio de la década de 1950 cuando ya empieza la industrialización en gran escala de nuestro país, obviamente con inversión mayoritaria de los Estados Unidos, y es como el país ha ido creciendo hasta llegar a situaciones exitosas como el Tratado de Libre Comercio de 1994, refrendado en 2018, que le permite a México ser una potencia exportadora de manufacturas, productos manufacturados en México a los Estados Unidos. Entonces, a grandes rasgos, esta es la historia de los principales aspectos de los protocolos secretos. No dudo que existan algunas otras cláusulas por ahí, pero fundamentalmente yo lo resumiría, para concluir con esta agradable charla, yo lo resumiría en 3 cláusulas no escritas. El castigo a Pancho Villa, sobre todo por la invasión a Columbus, que es la única invasión armada que Estados Unidos ha sufrido en su territorio continental, la forma como se hizo la expropiación del petróleo y la dependencia que hasta la fecha Pemex tiene de los suministros tecnológicos y de maquinaria y equipo que recibe empresas de los Estados Unidos, y el retraso de 3 décadas en el inicio del proceso de industrialización del país para que el país no empezara a competir desde los años 20 con los Estados Unidos en los procesos de industrialización, y se transcurrieron esas 3 décadas que permitieron un crecimiento extraordinario
de la industria de los Estados Unidos, que se acrecentó además durante la Segunda Guerra Mundial y que permitió que para 1950 ya pudiera iniciarse la industrialización de México, pero siempre con mucha dependencia económica y tecnológica de los Estados Unidos. Pues Doctor, de esto es lo que vamos a celebrar próximamente en el mes de agosto, los 100 años. sí, doctor, qué maravillosa narración y resumen histórico de los tratados de Bucareli. Yo quisiera preguntarle, al inicio de esta charla, que efectivamente ha sido muy agradable, usted mencionó que una cosa es lo que se dice a los medios de comunicación para que la difundan a la opinión pública cuando hay negociaciones entre gobiernos, y otra muy diferente la que hay, digamos, entre líneas, ¿no? Recientemente, si la memoria no me falla, el 10 de enero, se llevó a cabo la 10ª reunión de líderes de América del Norte en Palacio Nacional. Yo le pregunto, ¿esa reunión marca el fin de los tratados de Bucareli o les da continuidad? No, yo sí creo, porque ahora son otros retos que no existían en 1923. Yo creo que sí marca el fin de los tratados de Bucareli en cuanto a su contenido, no marca el fin en cuanto a la forma de negociar. Me voy a referir a un detalle. Actualmente, los problemas que hay entre México y los Estados Unidos, que nada tienen que ver con lo que existía en 1923, básicamente son tres. Uno, la migración. Estados Unidos quiere que México controle dentro de sus propias fronteras la migración hacia los Estados Unidos. El segundo problema muy importante es el tráfico de drogas, sobre todo el fentanilo. Es una droga que ocasiona muchas muertes en los Estados Unidos, el control del tráfico de drogas. Y el tercero es el problema de la política energética del actual gobierno, que está desconociendo inversiones muy importantes realizadas por empresas estadounidenses y canadienses en energías limpias. El futuro de la humanidad ya no está en el petróleo, ni en el gas natural. Ese fue el futuro del siglo XIX, no del siglo XX. El futuro actualmente está en las energías eólicas, en las energías solares, en nuevas formas de generación de combustibles, de motores, de generación de electricidad, en fin. Obviamente México tiene un retroceso con la ley de la industria eléctrica, que afortunadamente no se transformó en una reforma constitucional, pero tiene un retroceso de 50 años en la forma de generar energía eléctrica, que mucho preocupa a los Estados Unidos y a Canadá, porque afecta a inversiones muy importantes de empresas de esos países. Entonces, aquí yo me voy a referir a un detalle. Se hizo una conferencia de prensa en el patio del Palacio Nacional, precisamente el 10 de enero, y ya muy tarde, pasadas las 6 de la tarde, prácticamente el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Canadá no dijeron nada. El único que habló durante 28 minutos fue el presidente de México, que habló de todo menos de los temas de la conferencia. Sin embargo, en la nota periodística se dice que estuvieron encerrados durante 6 horas con sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores, de Economía y traductores, durante 6 horas. También el trayecto ese del nuevo aeropuerto de Santa Lucía a un hotel de Polanco, en donde fue el presidente Biden platicando con el presidente López Obrador a bordo de un vehículo que tiene la última tecnología estadounidense, entre otras cosas, para grabar conversaciones, hacen pensar que hubo muchas cosas
que no se dijeron públicamente. Se hablaron primero 1 hora en ese trayecto, después 6 horas los 3 líderes con sus comitivas reducidas, hablaron de muchísimas cosas que seguramente tienen que ver con la migración, con las energías limpias y con el control del narcotráfico. Y tal y como pasó en los tratados de Bucareli, el tiempo va a ir mostrando qué fue lo que se acordó. Es decir, el tiempo, vamos a ir viendo cómo se resuelve el panel de controversias energéticas de Canadá y Estados Unidos contra México, que me atrevería a afirmar que ni siquiera se va a llegar al panel, se va a llegar a un arreglo. Ya veremos que México seguirá controlando en sus propias fronteras la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos y empezaremos a recibir noticias seguramente en los próximos tiempos, pues de nuevas detenciones de capos de narcotráfico, destrucción de laboratorios de fentanilo, en fin, mayor cooperación con la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, muchas cosas que deben haberse tratado en forma reservada. Pero eso, como sucedió con Bucareli, solo lo vamos a ir conociendo con el transcurso del tiempo. Doctor, entonces son previsibles tres escenarios. El de la migración, en el cual México haga el trabajo, permítame decirlo así, el trabajo sucio de control de los migrantes. Lo mismo que quería Donald Trump, el anterior presidente de los Estados Unidos. O sea, en realidad Trump, Biden o el que esté, siempre manifiestan el interés de la ideología estadounidense. Sí. Número dos, que tarde que temprano México tendrá que plegarse a la producción de energías limpias y así como antes Pemex carecía de la tecnología, lo que sigue entonces es que el complejo militar industrial de los Estados Unidos le venda a México o le celebre con México contratos de riesgo, tal y como se hizo con Pemex. Y como número tres, que también se haga el trabajo, llamémosle así, sucio, que se abandone paulatinamente el balazos, abrazos, no balazos, que se detenga a capos aquí, pero sin que se toque a las redes de distribución allá, simplemente que haya golpes mediáticos que sirvan con fines político-electorales. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Sí, inclusive leía yo un artículo editorial el sábado, no me acuerdo quién era el autor, pero decía que el fondo de la cumbre esta de Norteamérica, ante las quejas de muchos analistas de que no se habían hecho anuncios relevantes y que no se había dicho nada trascendente a la opinión pública, pues en el fondo se trató de crear mecanismos de cooperación que permitan la continuidad de la llamada cuarta transformación y la reelección de Biden en noviembre de 2024. Creo que en el fondo ese fue el objetivo de la reunión. Y por último, doctor, porque el tiempo se nos acaba, cuando López Obrador, el presidente de México, propone una integración de América, su servidor tiene la impresión de que lo que hace es retomar una ideología comercial, militar, estratégica, geopolítica, geoeconómica de Estados Unidos para llevarla bien con Biden y que se reelija Biden. Y sin embargo, a pesar de ser un dirigente que se dice de izquierda, pues le da continuidad a un propósito
que enunció el entonces presidente George Herbert Walker Bush el 27 de junio de 1990 y que luego relanzó el presidente Clinton en la cuarta reunión de las Américas, si no me equivoco, con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Entonces, prevalece, como prevaleció en Versalles hace poco más de un siglo, como prevaleció en Bucareli hace un siglo, prevalecerá esa fuerza de la gran potencia que ahora quiere alistarse contra China, ¿no? Así es. Una de las cosas de las que más se habló, por lo menos ha trascendido públicamente, es que México tiene una gran oportunidad, eso lo dijo el primer ministro de Canadá, con la relocalización, le llaman nearshoring, o sea, estar cerca, de muchas plantas que quieren sacar tanto Estados Unidos como Canadá de China para relocalizarlas en regiones más cercanas y más amigables. Y una de las cosas que dijo el primer ministro de Canadá es que México tiene una oportunidad única de atraer la inversión de todas esas plantas industriales que se van a salir de China y que para ello lo que se necesita es un acuerdo para garantizar energías limpias, porque esas plantas industriales están acostumbradas a trabajar con energías limpias. Y lo vamos a ir viendo en el curso de los próximos años. Eh, eh, a lo mejor no hay anuncios espectaculares, pero las cosas van a ir dando poco a poco. Por ejemplo, el presidente López Obrador ya anunció como un gran logro que en Puerto Peñasco, Sonora, va a construir un gran parque eólico con inversión estadounidense que le va a dar servicio a muchas empresas que están ubicadas en Arizona. Entonces, eh, creo que, como sucedió con Bucareli, poco a poco vamos a ir viendo la, eh, 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 la integración, sobre todo de la economía mexicana con la estadounidense y la canadiense, porque simple y sencillamente no hay otra alternativa. Cualquier otra posición nacionalista, y hablar de soberanía y toda serie de cosas, lo único que produciría sería una serie de desajustes económicos en México. Este gobierno ha sido muy cuidadoso en no endeudarse en exceso, en no provocar las devaluaciones monetarias que tanto daño hicieron en el pasado, y obviamente sin una integración económica con los Estados Unidos y Canadá no es posible lograr ese objetivo. Entonces, creo que es lo que veremos en el año y 9 meses que le queden del actual gobierno, y en el gobierno siguiente, sea quien presida ese gobierno, veremos más energías limpias, reducción de los pasivos de Pemex, más control en las cuestiones del narcotráfico del lado mexicano, y se le seguirá haciendo con la famosa Guardia Nacional el trabajo sucio migratorio a los Estados Unidos. Doctor, ha sido muy agradable, en verdad. Muchísimas gracias. Ojalá y de vez en vez tengamos oportunidad de abrevar en sus conocimientos, en sus experiencias. Estoy a sus órdenes y al contrario, con mucho gusto, siempre la oportunidad de difundir estas obras que desgraciadamente en su momento sí se distribuyeron y se vendieron de manera importante porque no se han vuelto a editar ni hay perspectivas de nuevas ediciones, porque además la industria editorial se vio muy afectada durante la pandemia. Pues qué mejor que pláticas tan agradables, tan completas, tan entendidas como la que acabamos de tener, que permitan difundir esas ideas. Reciba un respetuoso abrazo, doctor. Igualmente, con mucho afecto, con mucho agradecimiento sobre todo.